y es algo que a veces los políticos no practicamos tan seguido. Bueno, el día de hoy estamos en el día número 2 del programa Habla a los Jóvenes. Ya por ahí van a ir entrando más personas. Sabemos que el tema del internet es complicado. Pero bueno, hoy, y comentarle a David y a Betilde, nosotros esta semana estamos abordando, con motivo del Día de los Migrantes, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. No solamente hablar de todo lo que está mal, sino también hablar de soluciones, de qué podemos hacer y debatir estos temas, porque hay que salir definitivamente de esta crisis. Y bueno, el día de hoy queremos hablar del tema de la diáspora y del exilio, que hoy Venezuela se ha convertido en un país básicamente en el exilio, cosa que nunca había sucedido. Y bueno, para eso lo hemos invitado a los dos. Por temas de agenda, creo que David va a hablar primero, unos 20 minutos, después Betil le va a tener 20 minutos igualmente, y después vamos a pasar a la ronda de preguntas. Más tarde, Andrea, que está acá presente, nos va a acompañar a moderar la segunda sesión del día con Ángel Arellano, que creo que es gran amigo de ambos, creo que lo conocen. Ángel trabaja en la Fundación Corran en Uruguay y tiene este proyecto muy bonito que se llama Florecer lejos de casa. No sé si Betilde y David lo han leído, pero es un libro muy bonito que recoge la experiencia de migrantes venezolanos y bueno, que lo han difundido en toda Latinoamérica para evidenciar lo que estamos viviendo. Así que, bueno, Cari Orly los va a presentar, gracias por estar acá y bueno, todo suyo. Así, bueno, una vez más, bienvenidos. Un placer para nosotros, Demás Ciudadanos, estar con ustedes, y a todos los participantes también sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de esta sexta edición de Hablan los Jóvenes, basada en la emergencia humanitaria compleja que atraviesa nuestro país. Hoy tengo el placer de presentar a David Smolansky, quien es comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello. Realizó una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, es político y dirigente del partido Voluntad Popular. Fue alcalde del municipio El Hatillo para el periodo 2014-2018, siendo el alcalde más joven de Venezuela, y fue reconocido asimismo por la Cámara Junior International como el joven político sobresaliente del mundo 2015. Ha permanecido en el exilio desde el 13 de septiembre del 2017 y es el comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos. También tengo el gusto de presentar a Betilde Muñoz, quien es politóloga, con una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de Florida. Realizó un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, Miami. Trabaja en la Organización de los Estados Americanos desde el año 2001, y donde luego de una trayectoria de trabajo en las Secretarías de Asuntos Políticos de la OEA, llegó a ser directora del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y es autora de diversas publicaciones relacionadas a las instituciones democráticas, equidad e inclusión social en un enfoque en materia de igualdad de género. Muchísimas gracias una vez más. Un honor para nosotros contar con ponentes como ustedes, y bueno, somos todo oídos. Muchísimas gracias. Bueno, permiso, voy a empezar. Es que le comenté a José Miguel que por motivo de agenda, precisamente un foro que tuve con Betilde y más temprano, que se extendió muchísimo, tenía algo que atender que tengo a las 6:30, y voy a estar con ustedes como hasta las 6:15 aproximadamente. Primero, bueno, quiero agradecer a la Asociación Civil Más Ciudadanos por esta invitación. De verdad que cada vez que la sociedad civil invita a este servidor para participar en este tipo de foro, y más aún en tiempos de coronavirus, es una prioridad, y al mismo tiempo pues me es siempre muy grato compartir este espacio con Betilde, como hemos estado juntos prácticamente compartiendo este tipo de foros del pasado sábado. No puede venir en mejor momento este foro que ustedes han organizado cuando estamos en el mes del refugiado. Precisamente el sábado pasado se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, un día que se inauguró formalmente según Naciones Unidas en el año 2001. ¿Y quién se iba a imaginar que 19 años después los venezolanos íbamos a ser la población más desplazada del planeta sin haber padecido un huracán, un terremoto
o una guerra convencional. Incluso si incluimos a aquellos que han huido por una guerra convencional, solo Siria hoy nos supera en cantidad de refugiados. Al momento que estamos haciendo este foro, son 5.100.000 desplazados venezolanos, que, digamos, en números redondos están distribuidos de la siguiente forma. En Colombia hay un poco más de 1.800.000, en Perú hay aproximadamente 900.000, en Chile hay 455.000, en Ecuador hay 400.000, en Brasil hay 260.000, en Argentina hay 155.000. En esos 6 países sudamericanos se reúne aproximadamente el 80% de los desplazados venezolanos. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar otros. El caso de México, que hay más de 70.000 desplazados venezolanos. El caso de Panamá, donde hay cerca de 100.000 migrantes y refugiados venezolanos. El caso de Costa Rica, donde hay más de 40.000 venezolanos. Cuando uno suma todo el Caribe, entiéndase Guyana, Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba, República Dominicana, e incluso otras islas pequeñas, hay 150.000 desplazados venezolanos en el Caribe. Para que ustedes tengan una idea, hay la misma cantidad de desplazados venezolanos en esa zona del continente que en toda Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esto es una crisis de dimensiones regionales y globales. Esto no es un problema de un solo país, esto no es un problema de 2 países, esto es un problema que hoy está afectando, es una crisis, no un problema, es una crisis que está afectando a toda la región. ¿Por qué los venezolanos hemos tenido que huir de nuestro país? Para quizás cualquier venezolano escuchar esto es evidente, pero como esto sé que se va a compartir en redes sociales y lo van a ver más allá de nuestras fronteras, lo que es evidente para los venezolanos no quiere decir que sea evidente para cualquier latinoamericano. Los venezolanos hemos tenido que irnos de manera forzosa por violación masiva de los derechos humanos, por la inseguridad, por la falta de servicios como agua, luz, por el colapso económico, el alto costo de la vida específicamente, y sobre todo por la crisis humanitaria, reflejada en la falta de comida y medicina. Esas son las razones por las cuales los venezolanos nos hemos visto forzados a ir. Esto lo hemos corroborado, nosotros hemos hecho múltiples visitas a la región en muchos países de lo que mencioné anteriormente, donde hay migrantes y refugiados venezolanos. Hemos estado en más de una ocasión y hemos recopilado solamente en las últimas 5 visitas, con 10 mesas de trabajo que hemos organizado, aproximadamente 500 testimonios de la migración forzosa. Yo siempre hago esta reflexión: ¿cuán desesperada tiene que estar una madre para caminar, por ejemplo, desde Tucupita, en del Tamacuro, hasta Boavista, en Brasil, para dar a luz? ¿Cuán desesperada tiene que estar otra madre que camina desde Maracay o toma un bus desde Maracay, en el estado de Aragua, hasta Cúcuta, en Colombia, para tener a su hijo? ¿Cuán desesperado tiene que estar un joven, un estudiante, que han tomado peñeros, lanchas, hasta balsas, para poder llegar a Curazao y Aruba y tener una oportunidad para estudiar? ¿Cuán desesperado tiene que estar un anciano para salir en silla de ruedas, como yo he visto a muchos en el Puente Internacional Simón Bolívar, para conseguir un hospital que lo atiendan, porque en Venezuela no hay insumos médicos? ¿O cuán desesperada tiene que estar una familia para tomar un bus desde Cúcuta y pasar 10 días o más en ese autobús para llegar a Chile? Entonces, cuando yo digo esto, es porque hay que ir más allá de los números. Y empecé intencionalmente con números para dejar otra reflexión. Esto no es un tema de números, de estadísticas, de datos, que todas son impactantes y hay que mantenerlas presentes. Pero aquí estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de niños, de niñas, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de personas en tercera edad, que están además saliendo con el corazón arrugado por separarse de su familia, por abandonar su tierra, por empezar una vida completamente nueva, desconocida, cargada de incertidumbres y miedos, y que además de eso a muchos les toca hacerlo solo, porque el venezolano no se está yendo en familia, el venezolano se está yendo de manera individual o si acaso sea con un acompañante. Fíjense que se calcula que hay más de 900.000 niños que han sido dejados bajo custodia de otros representantes porque los padres han emigrado, la mayoría de ellos tratando de buscar sueldos que no tienen en Venezuela para poder mantener a su familia. A mí, yo les digo algo, yo llevo más de 10 años haciendo
vida pública en Venezuela. Empecé como dirigente estudiantil cuando era estudiante de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo nunca he escuchado, nunca he sentido, nunca he padecido algo tan devastador como cuando estoy con los migrantes y refugiados venezolanos, independientemente si es en Perú, si es en Colombia, si es en Curazao o si es en Brasil. De hecho, tuve la oportunidad de visitar Cúcuta con Betilde, recuerdo en septiembre de 2018, y era un deslave humano lo que hay en el Puente Internacional Simón Bolívar. Era un deslave humano. Basta con quedarse parado allí una hora y todas las historias que uno escuchan es más dantesca que otras. Entonces, tengamos en cuenta que aquí hay personas que están sufriendo, la están pasando muy mal, y que antes del coronavirus se estaban yendo 5.000 personas de Venezuela todos los días, lo que es equivalente a 200 personas por hora. O sea, es decir, si este foro dura 2 horas, en ese mismo lapso de tiempo se habrían ido 400 venezolanos. Entonces, es un país que ha tenido consecuencias similares a una guerra sin haber tenido formalmente una guerra. Ahora bien, la región está haciendo lo que puede y se agradece enormemente, no solo, digamos, estando en OEA, sino yo lo digo como venezolano, de la generosidad que han tenido la mayoría de los gobiernos en la región por atender, por proteger, por integrar a los desplazados venezolanos. Colombia implementando el permiso especial de permanencia, Chile implementando la vicerresponsabilidad democrática, Perú implementando el permiso temporal de permanencia. Como muchos venezolanos, pues gracias a esa documentación están trabajando. Los que salieron con una mano adelante y una mano atrás, hoy tienen una mejor calidad de vida. Muchos incluso han podido sacar a sus familias de Venezuela. Otros están manteniendo a sus familias en Venezuela gracias al trabajo que han conseguido, etcétera. Pero es insuficiente. Y es insuficiente no porque haya dejadez por parte de los gobiernos, sino porque esto es una crisis que ha superado cualquier pronóstico. Nadie se imaginó que iba a haber más de 5 millones de refugiados venezolanos. Para que ustedes tengan una idea, más de 5 millones de refugiados venezolanos es más que el total de la población de países como Costa Rica, como Panamá, como Uruguay, por mencionar 3 de este continente. Pero incluso es más que el total de la población de 2 países que son miembros de la Unión Europea, Croacia e Irlanda. O es más que el total de la población de países como Kuwait en el Medio Oriente o Nueva Zelanda en Oceanía. Es decir, somos un país entero desparramado por el mundo y más específicamente en América Latina y el Caribe. Como yo decía casualmente hoy en una reunión que tuve más temprano, miren, el estado más grande en Venezuela ya no es el estado Miranda ni el estado Zulia. El estado más grande en Venezuela es precisamente el que está en el exterior, su diáspora, sus migrantes, sus refugiados, sus desplazados. Yo siempre digo, sin entrar en muchos temas políticos, que la verdadera elección libre en Venezuela, la verdadera elección transparente y competitiva en Venezuela, es cuando el que hoy está desterrado tenga el derecho a votar. El que está hoy desterrado tenga derecho a votar. Esa es la verdadera elección libre que puede haber en Venezuela. Porque los derechos de los venezolanos deben ser respetados afuera de la misma forma que son respetados internamente. Entonces, superó las expectativas de cualquier gobierno o cualquier estimación cuando hablamos de 5 millones de refugiados. Y si bien es cierto, el pasado 26 de mayo se llevó a cabo la segunda conferencia en solidaridad a los migrantes y refugiados venezolanos, y fue la más grande en cuanto a términos de donación, porque se anunciaron más de 600 millones de dólares en donación. Eso lleva a que la crisis de migrantes y refugiados venezolanos ha recibido un aporte aproximado de 1.300 millones de dólares. Claro, cuando escuchamos esa cifra, es una cosa astronómica para la necesidad que hoy tenemos los venezolanos. Pero cuando lo comparamos con otras crisis de refugiados en el mundo, nos damos cuenta que la crisis venezolana es la que menos cooperación financiera ha recibido. Y estamos hablando de que hay crisis como por ejemplo la de Sudán, que ha generado la mitad de los refugiados, que es lo que ha generado la tiranía de Maduro, pero ha recibido casi 5 veces el financiamiento que ha recibido la crisis venezolana. Y cuando nos comparamos con la de Siria, ni hablar. La nuestra ha recibido, como ya decía, poco más de 1.300 millones de dólares aproximadamente. La de Siria recibió más de 33.000 millones de dólares. Entonces, necesitamos más apoyo por parte de la comunidad internacional. Y esto no es no solamente para los migrantes y refugiados, sino están llegando a países donde hay limitaciones de servicios, de infraestructura, obviamente presupuestaria, y la comunidad internacional debe seguir apoyando programas de alimentación, de atención médica, de albergue, de asesoría jurídica y de documentación. ¿Cuál es el principal desafío, en mi opinión, para este servidor y que también hemos podido de una u otra forma corroborar en esas visitas? La documentación. Aproximadamente 2,5 millones de venezolanos
de los que estamos afuera, no tienen pasaporte, tienen un pasaporte vencido o tienen un pasaporte que está próximo a vencer. Cuando digo próximo a vencer, me refiero a finales de 2020-2021. Eso pues va a poner en riesgo una migración regular, segura y ordenada. Nosotros creemos que es muy importante que la región cree un mecanismo de identificación que le permita a los venezolanos estar regulares, y si están regulares, pues será más fácil para los adultos insertarse en los mercados laborales, será más fácil para los jóvenes insertarse en el sistema educativo, habrá menos trabas para acceder al sistema de salud, y evidentemente se podrá hacer cualquier tipo de trámite, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria. Obviamente hay que seguir invirtiendo en programas de alimentación y de atención médica. Se calcula que aproximadamente 1,5 millones de los venezolanos que han salido ya están sufriendo de la desnutrición o tienen síntomas o están en riesgo de desnutrición. Recordemos que Venezuela es el país con el mayor número de personas en hambruna de todo el hemisferio occidental. Según Naciones Unidas, 9.3 millones de venezolanos hoy están en situación de hambruna y somos el 4º país en el mundo con más personas en situación de hambruna, solo superado por Yemen, la República Democrática del Congo y Afganistán. Entonces, evidentemente, no solo es la cantidad de venezolanos que están saliendo, sino las condiciones que están saliendo. Hablamos de mujeres desesperadas, como ya decía anteriormente, para llegar a algún ambulatorio de la región y poder dar a luz. Estamos hablando de personas que están saliendo con malaria, como muchas del estado Bolívar que llegan al norte de Brasil. Estamos hablando, como ya decía, de personas que están con síntomas de desnutrición y con cualquier otro tipo de enfermedad o vulnerabilidad. Entonces, no es solo la cantidad de personas que se han ido, sino las condiciones en las que están. Así que acompañando al tema de la documentación, evidentemente está toda la atención desde el punto de vista médico y nutricional para los desplazados venezolanos. El coronavirus específicamente ha hecho que las personas que hoy son vulnerables sean más vulnerables, y en eso están los desplazados venezolanos. Yo celebro que a pesar de todo lo malo han surgido oportunidades interesantes. Por ejemplo, médicos y enfermeras venezolanos que no habían podido ejercer su profesión en el destierro y más bien se habían reinventado ejerciendo otra profesión u otro oficio, han sido llamados por muchos sistemas de salud en España, en Chile, en Argentina, en Perú, en España, en Chile, en Argentina y en Perú han sido llamados muchos venezolanos para atender a personas contagiadas por el coronavirus. Bueno, ojalá esto permanezca en el tiempo y permita la oportunidad que se flexibilicen la homologación de títulos para integrar a los venezolanos en el sistema de salud, porque todo aquí pinta, me perdonan el coloquialismo, de que el coronavirus pues, se va a extender y pueden venir nuevos brotes. Pero es importante que la región también asuma políticas de protección temporal a los venezolanos durante la pandemia. Celebramos, por ejemplo, que en Ecuador hay un acuerdo de la Asamblea Nacional que prohíbe el desalojo de venezolanos. En Colombia hay un decreto del Ejecutivo Nacional que está hasta el 30 de junio que prohíbe el desalojo de venezolanos. No voy a decir que no ocurrió, claro que ocurrió, pero esto lo digo para que cualquier venezolano que sea víctima de algún tipo de desalojo, al menos en esos 2 países, tenga esos decretos en mano y usted estaría siendo víctima de una arbitrariedad y lo denuncia ante la autoridad competente. Y bueno, la región tiene que trabajar en otras políticas de protección temporal a los venezolanos mientras dura el coronavirus, ¿no? Que por cierto, quiero decir algo, el derecho a la salud, por muy elemental que suene, pero insisto, lo que es elemental a veces para algunos, no es para todos, el derecho a la salud es un derecho humano. Entonces, así un venezolano tenga un pasaporte vencido o no tenga pasaporte, si va a un ambulatorio, si va a un hospital público, no le pueden cerrar la puerta, no le pueden impedir, por ejemplo, que se haga su test de coronavirus. Debe tener el acceso a la salud y mucho más en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, he querido un poco, para no extenderme, dar el contexto regional y mundial de esta crisis, la comparación desde el punto de vista financiero, los desafíos que tiene esta crisis y se agudizan con el coronavirus y oportunidades que han surgido. Esto empezó en el año 2018 como un grupo de trabajo y ha transitado hacia una oficina de la Secretaría General para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. La verdad es que ha sido pues, una oportunidad de colocar un granito de arena por mejorar las condiciones de quienes se han ido por la tiranía de Nicolás Maduro. Justamente pues, hemos tenido varios foros de este tipo durante el Día Mundial de Refugiados. Acabamos de iniciar una campaña en contra de la discriminación y la xenofobia, que los invito a que la divulguen. Una campaña que será 2.0, que será divulgada por Twitter, Facebook e Instagram.
una campaña institucional de la OEA que se llama Soy venezolana, soy refugiada, soy venezolano, soy refugiado, precisamente buscando a que el venezolano sea integrado a la sociedad que está llegando, a que no sea atacado por su nacionalidad, y nadie puede ser discriminado por el país que viene. Ha habido algunos brotes de xenofobia, especialmente con el coronavirus, y no podemos permitir que ese monstruo crezca. Además que la propuesta principal que hemos venido haciendo desde la OEA, lo ha dicho Betilde, lo ha dicho el secretario general, lo ha dicho este servidor, lo plasmamos en el informe del año pasado regional, lo hemos plasmado en cada informe país que hemos visitado, es que a los venezolanos hay que darle estatus de refugiado, según la Declaración de Cartagena, que amplía ese concepto de refugiado y que dice que una persona es refugiada cuando huye de su país por violencia generalizada, por violación masiva de los derechos humanos, por alteración del orden público o por agresión extranjera. En nuestra opinión, todas esas, incluida la agresión extranjera, porque no olvidemos que en Venezuela se calcula que al menos hay 25.000 agentes cubanos, aplica para nuestro país, y los venezolanos deberían tener el estatus de refugiados, como lo está haciendo Brasil, como lo está haciendo México, porque eso le daría protección permanente a los venezolanos, pero eso no solo beneficiaría a los desplazados, sino eso también beneficiaría a los países que lo suministran, porque definitivamente la inmensa mayoría de los venezolanos lo que quieren es la más mínima oportunidad para poder estudiar, para poder emprender, para poder trabajar, y eso va a impactar positivamente en las sociedades receptoras y en la economía de esos países. Así que estamos con esa campaña y los invito a que la divulguen. Hemos tenido también durante el coronavirus aproximadamente 15 reuniones con la sociedad civil venezolana en el exterior. Estamos trabajando un informe de recomendaciones a los países miembros de la OEA para la atención a los migrantes y refugiados venezolanos durante el coronavirus. Eso, Dios mediante, debería estar listo en las próximas 2 semanas, calculo, y también con gusto se lo vamos a compartir. Y todo el trabajo que hemos hecho lo pueden ver en la página web de la OEA, en las redes sociales de la OEA, en las redes sociales de este servidor. Recientemente publicamos el informe de la visita a Chile, la visita a Bolivia. A finales del año pasado publicamos la visita a Brasil y a Costa Rica. Y todos los días estamos teniendo algún tipo de foro, de encuentro, de evento durante esta pandemia para darle atención a esta crisis. Por último, y ahora sí, la única solución para esta crisis es la restitución del orden democrático en Venezuela. Hay algunos a veces que evitan estos temas, pero esta crisis de migrantes y refugiados venezolanos debe tener una aproximación humanitaria y debe tener una aproximación política. La humanitaria es atender, integrar, proteger a todos los desplazados venezolanos para mejorar su calidad de vida. Y mejorando su calidad de vida hoy es invertir a futuro cuando toque reconstruir a Venezuela. Pero la aproximación política tiene que ser visibilizar el horror de lo que hoy significa vivir bajo la dictadura de Maduro. Solamente con la restitución del orden democrático, con la restitución del Estado de Derecho, recuperando nuestras libertades, el venezolano dejará abandonar su país y habrá incentivos para quienes hoy estamos desterrados podamos volver. Yo les puedo decir que como servidor público, lo que yo más anhelo en Venezuela, aparte de que tengamos democracia y libertad, es que la familia se pueda reencontrar. Lo más perverso, lo más cruel, lo más duro que hemos pasado los venezolanos en este tiempo es separarnos indefinidamente de nuestra familia. Y ese momento va a llegar, y como yo siempre digo, visualicemos. El que lidera y el que triunfa es aquel que es capaz de soñar y visualizar. Y yo sí veo ese momento de una nación libre, de una nación donde estemos nuevamente compartiendo una hallaca en Navidad con nuestros padres que tenemos años sin ver, que podamos subir nuevamente el Ávila en Caracas, que podamos bañarnos nuevamente en una playa en Mochima del Caribe venezolano, que podamos volvernos a comer unos patacones en Maracaibo, que podamos desayunar una piscandina en Mérida, que podamos tomarnos un guayoyo en Guanare, en la cuna del café venezolano, que podamos otra vez ir a una Plaza Bolívar un 31 de diciembre y abrazarnos con nuestros seres queridos y darnos el feliz año. Que volvamos a levantarnos cualquier día con nuestras abuelas y comernos una arepa con ellas. Eso es lo más hermoso que nosotros vamos a tener en Venezuela cuando tengamos libertad y visualicemos ese momento. Así que se trata también de denunciar lo que está sucediendo internamente para elevar la presión lo más que se pueda elevar hacia quienes hoy usurpan el poder y de esa forma poder nosotros recuperar la libertad y reconstruir la democracia, que sobre todo ustedes como jóvenes, a mí ya se me empieza a caer un poquito la cédula y arranqué bien joven, porque sobre todo ustedes, a nosotros, nos va a tocar reconstruir el país y hay que visualizarnos en ello. No es solo salir de la tiranía, sino también reconstruir a Venezuela, reconstruirla inspirada en principios, en valores, en gobiernos transparentes, abiertos, honestos, que ataquen la corrupción, donde la prioridad sea la gente,
y donde construyamos instituciones, donde sepamos que las personas pasan y las instituciones quedan, y que, como decía Winston Churchill, el verdadero líder piensa no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Y a esta generación que ha nacido o que ha crecido en dictadura, no solo va a ser protagonista de la salida de ella, sino sobre todo reconstruir el país para que las próximas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, no pasen, no padezcan y no sufran lo que nosotros hemos padecido. Muchas gracias y perdónenme si me extendí un poco. Muchísimas gracias, David. Creo que fue una ponencia bastante actualizada en consideración con el inmenso sufrimiento de los venezolanos, que por supuesto sigue en aumento, más que todo lo que significa la migración forzosa, y tomando en cuenta una vez más que las personas que se quedan en Venezuela se encuentran comprometidas no solo con la alimentación, con los servicios públicos, sino en general con su sobrevivencia. Muchísimas gracias de nuevo. Presenté al principio a Betilde Muñoz. Creo que es el momento para darle paso. Bueno, la presentaba al principio, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Bienvenida de nuevo, Betilde. Y bueno, creo que propicio para completar la ponencia de David. Excelente, sí. Tengo que destacar, antes de comenzar, los participantes pueden ir añadiendo sus preguntas en el chat, yo las voy a ir ordenando y bueno, luego al final de su ponencia las podemos ir ordenando y bueno, hacérselas llegar para que las respondan. Muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, un saludo a todos. Por supuesto, agradecer a la ONG Más Ciudadanos por esta invitación. Creo que es la segunda vez en un periodo corto de tiempo que estoy con ustedes porque recién estuve con Ana María Díez en uno de los conversatorios. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, ok. Yo te escucho. Se congeló la imagen, yo dije, no, me falló el internet. Y además un gusto también estar con David aquí, que ya hizo la presentación, pero decirles que es parte esencial del trabajo que hacemos en la OEA en atención a la migración venezolana y esta agenda de reconocimiento de derechos y también de luchar y combatir con la xenofobia, así que también llamo la atención a la campaña que están lanzando contra la discriminación y xenofobia contra venezolanos. Voy a tratar, o sea, yo preparé una presentación, pero creo que en el interés del tiempo y de no ser repetitiva de algunos de los puntos que David ya cubrió, voy más bien a enfocarme en quizás complementar algunos de los datos clave que David ya mencionó sobre números y dónde están los venezolanos, y creo que también hizo un magnífico trabajo presentando el perfil socioeconómico y de necesidades principales que están enfrentando los migrantes y refugiados venezolanos. Pero quizás quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la emergencia humanitaria compleja, por un lado, después repasar algunos conceptos claves que tenemos que todos como venezolanos manejar al hablar de esta crisis de desplazamiento forzado que es la venezolana. Después pasaría muy brevemente a algunos datos, pero voy a hacerlo muy brevemente porque ya David lo hizo excelentemente, así que no, para no ser repetitiva, pero sí quizás enfatizar en una siguiente parte los marcos de protección internacional con los que cuentan los venezolanos para poder ejercer sus derechos y que sus derechos sean protegidos en los países receptores. Y finalmente darles un dato sobre una guía práctica que lanzamos desde la OEA para atender las necesidades particulares de una serie de grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales están los migrantes, desplazados forzados, solicitantes de asilo, repatriados, retornados en el contexto particular del COVID. En el primer punto, que es esta reflexión sobre, porque me invitaron a dar una perspectiva regional sobre la emergencia humanitaria compleja que ocurre en Venezuela, y pues claro, la manifestación más visible y más regional de la crisis actual que vive Venezuela es la crisis migratoria venezolana, pero sí es importante mencionar quizás que, digamos, la definición de una emergencia humanitaria compleja se acuña desde la ONU para explicar situaciones en África mayormente, donde convergían una serie de factores tales como una economía totalmente colapsada, estructuras estatales fallidas, hambrunas, crisis sanitarias, vulneración de derechos y con el elemento adicional de éxodo de la población. Todos estos elementos
según esa definición que acuña la ONU, pero que después es de algún modo desarrollada en la literatura del tema humanitario, de derecho internacional humanitario, se va definiendo con estos factores. Digamos, esto que vemos a nivel dentro de Venezuela es lo que lamentablemente se está replicando a nivel regional en los países receptores con la llegada de contingentes importantes de venezolanos, y David repasó los millones que hay en Colombia, y casi 1 millón en Perú, y digamos niveles similares en otros países de la región. Dos preocupaciones clave que desde la OEA estamos siempre mirando este tema, sistema migratorio venezolano. Uno es que aproximadamente 80% de estos 5 millones que ya se desplazaron están en países de Sudamérica que ya de por sí enfrentaban importantes limitaciones a nivel fiscal, a nivel económico, no tenían, y ahora tampoco, más en contexto de COVID, oportunidades laborales. Y digamos que está llegando esta migración venezolana a condiciones que ya de por sí eran adversas. Obviamente que lo que se enfrenta en Venezuela, pero condiciones adversas, con un elemento particular, que es el hecho de que la última ola, sobre todo, está llegando a estos países sin tener vínculos familiares y sin tener vías de regularización en los países a donde están arribando, de forma tal que la segunda preocupación que nosotros estamos siempre atentos y buscando maneras de poder contribuir a resolver es el hecho de que alrededor del 60% de estos venezolanos se encuentran en situación irregular. Es decir, no han terminado, o sea, se pasaron la visa que tenían, o no han solicitado asilo, no han procesado su condición de refugiados, no han adquirido una visa de trabajo, de la serie de visas temporales que han venido ofreciendo los países de la región. Entonces, eso es un poco el panorama, y quizás es muy importante tener en cuenta que la réplica de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela se está de algún modo, y por eso es que es un tema regional y tiene que ser un tema global, porque afecta a los países que los están recibiendo. Quiero repasar en segundo lugar algunos conceptos antes de tener en cuenta a la hora de hablar de esta agenda de desplazamiento de venezolanos. Uno, que es el término refugiado. Sabemos que es el término que está contenido en la Convención de Refugiados de 1951, que tiene 5 causales por las cuales un país otorga la condición de refugiado, así aplica, ¿no? que pone su aplicación para este fin. Y que sabemos que son por razones de etnia, por razones de religión, por razones de nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opinión política, las razones por las que una persona puede decir no me siento segura en el país de donde soy y por tanto necesito buscar refugio en otro lado. El desplazamiento en este caso se da de manera forzada, es porque la persona no tiene más remedio y no puede quedarse en el país de donde es, y usualmente está asociada a razones de persecución adicional a las que les he mencionado, y ahorita vamos a repasar un poco los marcos normativos internacionales, pero para el caso de los venezolanos está una gran discusión que desde el trabajo que hace David y también nosotros en el área técnica en materia de inclusión social y derechos de migrantes y refugiados también tratamos de empujar, que es el reconocimiento de la condición de refugiados a venezolanos según la acción de Cartagena de 1984, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo concepto, que también es clave en la agenda de desplazamiento forzado a nivel mundial, pero que es muy relevante para nosotros los venezolanos, es el concepto de apátrida, de una persona apátrida, que es una persona que no es considerada como nacional en ningún estado. Y uno diría, bueno, pero los venezolanos somos venezolanos, no tenemos ese problema. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en el caso particular de bebés venezolanos nacidos en Colombia, que es donde está la gran cantidad de venezolanos desplazados, es el hecho de que en la Constitución colombiana no se contempla el otorgamiento de la nacionalidad al nacer en el territorio colombiano, sino que la otorgan cuando ese bebé que nace en territorio colombiano es hijo o hija de padres colombianos, ¿no? Es el único país realmente de toda nuestra región, ¿sí? Porque Estados Unidos también otorga nacionalidad al nacer. Colombia es el único que no otorga nacionalidad al nacer, y estábamos teniendo el problema de casi 30.000 bebés venezolanos que estaban naciendo en territorio colombiano de padres venezolanos
que no podían acceder a una nacionalidad colombiana, y por el total colapso del Estado venezolano y las prácticas de verdad de algún modo discriminatorias del régimen de Maduro, no se les estaba pudiendo tampoco otorgar partidas de nacimiento a estos bebés, de forma que estaban quedando en limbo migratorio. Afortunadamente, en agosto del año pasado, el gobierno colombiano aprobó un decreto que permite otorgar, así, digamos, de una manera temporal, ciudadanía a estos bebés, pero solo van a quedar protegidos con ese decreto los bebés nacidos entre 2015 y 2 años después de aprobada la medida, que fue agosto de 2019. Es decir, que nos queda un año más y los bebés que nazcan posterior a agosto de 2021, lamentablemente vamos a volver a tener el mismo problema de apatridia en una gran cantidad, una cantidad importante de bebés venezolanos que están en situación vulnerable. Luego está el concepto de persona desplazada, que yo aquí, bueno, quiero introducir un poquito de controversia, porque está toda la discusión del uso del término desplazado. Usualmente el término desplazado se utiliza para desplazados internos, es decir, personas que se mudan dentro de un mismo país porque en una localidad particular están siendo víctimas de abusos de derechos humanos o no están pudiendo tener electricidad, gas, bueno, servicios, agua potable, servicios básicos, y se desplazan dentro de un mismo territorio. En la actualidad, y a partir del informe reciente que ha publicado el comisionado de los refugiados de la ONU el viernes pasado, está toda una discusión del uso del término desplazados venezolanos, aunque no existe en el derecho internacional ni humanitario ni de los refugiados, como un concepto para explicar la situación que están pasando los venezolanos, digamos, en la actualidad, en el contexto particular que estamos viviendo, término que no todos como venezolanos deberíamos rechazar y más bien continuar impulsando el reconocimiento de todos estos venezolanos como refugiados, porque no han tenido más remedio que salir del territorio donde viven. Y luego tenemos otra dimensión, que es la de persona repatriada. Usualmente de repatriación es utilizado para repatriar, digamos, propiedades, o sea, ¿cómo se dice? Assets de una persona, de una familia, para repatriar personas fallecidas, pero toda la discusión ahorita alrededor del concepto está en relación a los venezolanos que o están recibiendo medidas de deportación en los países receptores, o los que voluntariamente, entre comillas, están regresando a Venezuela por el texto que plantea la pandemia del COVID-19, el no poder acceder a servicios de salud, el miedo, porque digamos es una situación de crisis mundial, y lo más natural, lo más humano es que uno quiera estar en la casa que siempre conoció, con la familia, la gente que uno siempre conoció, y donde probablemente se puedan acceder a redes de médicos o de medicinas, así sea de la manera como lamentablemente se consiguen en Venezuela, versus tenerlo que padecer en un país diferente, sin las redes de apoyo, sin tener familiares que puedan atenderlos. Lamentablemente lo que está ocurriendo es que están siendo recibidos en Venezuela, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, en condiciones deplorables, totalmente inhumanas, y la recomendación nuestra es siempre, insisto, venezolanos, que se queden en los países donde están, porque los riesgos asociados en hacer de nuevo esa travesía y poder ser contagiados con el virus del COVID-19, además de las condiciones que tienen que enfrentar al llegar a Venezuela, adicional incluso a discriminación y ¿cuál es la palabra? Demonización es la palabra que estoy buscando, de su llegada y de que son quienes están en esa trayectoria. El tercer elemento digamos, gran componente que quería cubrir era los venezolanos en el mundo, y un poco repasar los datos de este informe global que se acaba de publicar. Creo que David lo ha hecho muy bien y nos posicionó en dónde está la mayor cantidad de venezolanos en Sudamérica, así que no voy a ahondar, pero sí ponerles ahí en el radar toda esta discusión que se está dando sobre el uso del término refugiados, porque tenemos alrededor de, bueno, esto es a nivel de las Américas, pero en el caso de Venezuela alrededor de 93.000 venezolanos que han sido formalmente reconocidos como refugiados en la región. Tenemos 896.000 que son formalmente solicitantes de asilo, y hay una serie de situaciones que, como digamos, para que los venezolanos apliquen al asilo. Esto es una categoría del derecho internacional
humanitario para temas políticos predominantemente, pero muchos han optado por solicitar el asilo, sobre todo en el caso de Perú. Y esto es adicional a los 3 millones y tanto, casi 4, que están desplazados y están en esta categoría que les menciono, que está un poco ahorita en la discusión entre los activistas de derechos humanos, de los venezolanos que se han tenido que ir y que están de ir del país y que están o en situación irregular o con algún tipo de visa. Mencionar también digamos, la situación particular de grupos vulnerables como las mujeres migrantes, refugiadas, que estamos encontrando cada vez más situaciones de que están siendo víctimas de redes de trata. Digamos, hay 2 fenómenos usualmente asociados al proceso migratorio. El tráfico de migrantes, que es cuando una familia o un migrante mismo paga a un coyote, ese es el término que se utiliza, voluntariamente para que lo traslade al país que quiere llegar, y es el que se encarga del transporte, que se encarga de las coimas que lamentablemente se pagan a los oficiales de migración en el tránsito, digamos una serie de fees que se pagan y de forma voluntaria el migrante le da a un coyote. Lamentablemente están habiendo muchos más casos de venezolanas y niños y niñas venezolanas que están siendo víctimas de trata, que es cuando son capturados por redes criminales y transnacionales, definitivamente transnacionales, que las secuestran para propósitos sexuales, de explotación laboral, para tráfico de órganos, y no es tan frecuente que estos casos se denuncien, porque usualmente estas personas tienen miedo y no necesariamente van a las autoridades a denunciarlos, pero sabemos por algunos investigaciones que se han venido haciendo de que trata de mujeres migrantes venezolanas, y niños y niñas también. La situación de niños que están naciendo en territorio colombiano, ya la mencioné, también está ocurriendo de que muchos, además del fenómeno que mencionaba David, de niños que se quedan al cuidado de terceros en Venezuela, también se está encontrando por autoridades de países receptores la situación de niños sin, digamos, no acompañados, menores no acompañados. Sus padres le pidieron a un vecino, a un primo, a un amigo de la familia que lo trasladara desde Venezuela hasta Chile o hasta Argentina, donde están, pero en el camino tienden a haber situaciones donde este niño o esta niña queda desprotegida, y lamentablemente estamos encontrando también estas situaciones imagínense la dimensión de no poder acceder a una partida de nacimiento en Venezuela, una cédula de identidad. Son niños que quedan sin identificar y lamentablemente lejos de sus familias. Muy brevemente repaso los 2 marcos de protección en esta agenda de atención y protección a los venezolanos: la Convención de Refugiados del 51 que mencioné, que tiene las 5 causales claves por las cuales se otorga la condición de refugiado. Se han venido acogiendo a la causal asociada al tema político, ¿verdad? Pero importante mencionar con la Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984, aprobada en nuestra región, y debo decir, mientras que la Convención del 51 es un instrumento jurídico vinculante, es decir, fue firmada por los ejecutivos de los países de la región y fue ratificada por los congresos de estos mismos, que genera obligaciones en los países que lo han firmado y ratificado. La declaración es un instrumento de soft law, es un instrumento no vinculante, declaratorio, si de algún modo, pero sin embargo, aunque no es vinculante, sí establece un gran consenso a nivel regional sobre cuáles pueden ser causas adicionales para dar el reconocimiento de la condición de refugiados a las personas. Y aquí voy muy brevemente a leer como lo dice la declaración. La declaración dice que se considerará también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Y es así que, según esta definición, países como Brasil están colectivamente otorgando la condición de refugiados a los venezolanos
México no colectivamente, sino que va caso a caso, pero está incorporando la Declaración de Cartagena en las consideraciones para revisar los casos de venezolanos. Y como menciona David, estamos todos, ustedes también tienen que convertirse en abanderados de esta causa, en asegurar y persuadir, e insistir y presionar a los países receptores de venezolanos de que utilicen esta declaración también como una versión expandida de la definición de refugiados que les pueda dar protección a los venezolanos. Y finalmente quiero repasar con ustedes, les voy a poner también el link ahora en el chat, una guía que acabamos de publicar a principios de abril, titula La Guía Práctica de Respuestas Inclusivas con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, donde lo que tratamos de plantear es evidenciar, digamos, las afectaciones particulares que el COVID-19 está teniendo en una serie de poblaciones que históricamente han estado en vulnerabilidad y bueno, de esta idea, no, este hecho, o evidenciar este hecho de que la pandemia del COVID-19 no afecta a todo el mundo de la misma manera. Y que lamentablemente, como en toda emergencia o en toda catástrofe, afecta de manera más profunda a grupos que ya de por sí se encuentran en vulnerabilidad. Lo hacemos también utilizando 3 principios claves que deben regir y deben estar integrados en las respuestas que los estados den ante el COVID-19, y en el caso particular tenemos a la situación de migrantes, desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados, que serían, el primer principio es el enfoque de derechos, es decir, mirar a estas convenciones que yo he venido mencionando como hoja de ruta a la hora de diseñar las respuestas de forma tal que se pueda asegurar el goce de derechos de estas personas. El segundo principio es el de la igualdad y la no discriminación. Y esto no, o sea, significa sencillamente que a la hora de diseñar las respuestas, a la hora de pensar en los programas, por ejemplo, de alivio económico, de alivio social, o de perdón de las rentas y de las, por ejemplo, o hasta el propio proceso de regularización y los deadlines, fechas, límites, pagos que hay que hacer, tener en cuenta que cualquiera de estas medidas no debe discriminar, excluir, digamos, a la población migrante desplazada y solicitantes de asilo. Y finalmente el tercer concepto, que es el de interseccionalidad, y es el que de algún modo busca explicar la existencia de varios ejes de desigualdad en una sola persona. Es decir, no es lo mismo ser una persona migrante con todos los documentos en situación regular, un permiso de trabajo y un trabajo estable, que una mujer migrante que está en situación irregular, no ha podido sacar su permiso de trabajo y está viviendo del ingreso diario que puede adquirir en la economía informal y saliendo todos los días a hacer trabajo doméstico, a hacer venta ambulante, en fin. No es la misma, o sea, no se experimenta y la pandemia no afecta a estas dos personas de la misma manera, y eso es un poco lo que queremos ilustrar. Hay una serie de medidas, yo he visto que en el chat también están preguntando qué cosas se han venido haciendo. Nosotros en la guía, que como digo les voy a poner el link, planteamos cuáles son las líneas generales, de las orientaciones generales de política pública para proteger a los migrantes y refugiados, y en este caso particular los venezolanos, que son los que están en mayores cantidades en países de América del Sur. Y planteamos también cuáles deben ser algunos de las recomendaciones concretas, como por ejemplo generar cortafuegos entre los sistemas de salud y las autoridades migratorias, de forma tal que el migrante no tenga miedo de ir a buscar servicios de salud si se siente que está contagiado del COVID-19 por miedo a que sea reportado a la autoridad migratoria. O, por ejemplo, que en las medidas de alivio económico, como las transferencias monetarias directas que algunos países están haciendo a sus poblaciones más vulnerables, como digamos los hogares sin ingreso o hogares en situación de pobreza, también se incluya a la población migrante y refugiada. Y vemos que en América Latina esto se está haciendo con nuestros hermanos venezolanos en países como Colombia. Se están incluyendo a los venezolanos entre los que reciben las bolsas de comida y subsidios alimentarios, sobre todo los niños que dependían de la ida a la
escuela para poder desayunar y almorzar. Sabemos, por ejemplo, que otra buena práctica que están haciendo países de la región es incorporar a venezolanos en los grupos de respuesta ante la emergencia, ¿no? Los grupos COVID-19, aún sin haber hecho equivalencia o concluido todo el proceso de acreditación de sus títulos en el país receptor. En fin, hay varias prácticas interesantes que están haciendo los países miembros de la organización, aunque sabemos que es insuficiente comparado con el drama humano que es el tener que emigrar a un país y llegar y no tener trabajo, no tener estabilidad, digamos, estar estabilizado en una casa, conociendo una red de personas que te puedan dar la mano, teniendo acceso a servicios de salud, etc. Y por eso es que tenemos que continuar educándonos, tenemos que continuar estas discusiones, continuar teniendo los argumentos para seguir presionando y persuadiendo y llevando el mensaje de este reconocimiento de los venezolanos como refugiados y sobre todo, y en la práctica, el que puedan gozar de todos los derechos independientemente de su condición migratoria. Lo dejo hasta acá entonces para poder entonces proceder al diálogo y a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betilde, por tan acertada ponencia. Creo que se complementó bastante bien el mensaje. Ahora podemos pasar al tema de las preguntas. Nos han hecho llegar aproximadamente 7 o más. Sin embargo, hay algunas que se complementan. Podemos empezar por la de Atenea Jiménez, que nos dice: ¿qué pueden hacer los venezolanos que se encuentran solos en otros países cuando enfrentan casos de xenofobia o violación de derechos humanos, si no tienen el alcance o tal vez el conocimiento, puedo agregar, a las leyes que amparan a los refugiados? ¿Cómo quieres hacer, David? ¿Empiezo yo, empiezas tú, nos turnamos? Adelante, adelante. Dale tú si quieres. Ok, perfecto. Bueno, yo hace, que habrá sido 10 días, escribí precisamente un artículo para Caracas Chronicles, y ya salió en español, por cierto, les pongo el link, sobre ese tema, porque bueno, están pasando tantas cosas en el mundo y sabemos de tantas situaciones tristes de venezolanos que viven discriminación, que no se les renta un apartamento, no se les da la oportunidad del trabajo por ser venezolanos, que digo, bueno, vamos a ver a nivel individual qué puedo hacer. Entonces, bueno, son 5 cosas que hay que saber. Uno, hay que saber, los venezolanos nos tenemos que empoderar y saber saber nuestros conceptos, o sea, ¿qué es la xenofobia? ¿Qué es la discriminación? ¿En qué consiste? Para poderla identificar y saber que estamos ante una situación xenofóbica en el momento que la estamos experimentando. Muchas veces, la mayoría de veces es muy evidente, pero a veces no tanto. Entonces, y no todos tienen esa conciencia. Es importante conocer los conceptos. En segundo lugar, es importante conocer nuestros derechos. Y pasa por conocer la Convención del 51 y pasa por conocer la definición de Carta. Pasa también por conocer y enterarnos de las leyes de los países donde estamos llegando. Hay que saber porque seguramente son marcos legales es enfoque de derechos humanos, porque esa ha sido la tradición de los países de la región. Entonces es clave también saber cuáles son los derechos que tenemos según la legislación del país donde estamos llegando. Tercero, es tener datos, ¿verdad? Y eso yo también lo he experimentado. Yo estuve en Ecuador recientemente, y así lo cito en el artículo, donde yo conocí a gente desde cuando estudié en la universidad. Entonces, en las conversaciones, este era el tipo de diálogo. Tú no eres así. Los venezolanos son unos criminales. Lo único que hacen es error. Betica, tú no eres así. Pero los venezolanos lo único que quieren es venir a los venezolanos, vienen a cometer actos criminales. Entonces, mi tercer consejo es: aprendámonos los datos. Vayan a averiguar cuál es la tasa de personas arrestadas en el país donde están y verán que vayamos a averiguar cuáles son el porcentaje de beneficiarios de programas sociales que son venezolanos. Va a ser el 0.00,1. Entonces, cuando estemos ante esa situación, podamos responder con datos duros, datos concretos que prueban que, digamos, desmitificamos esos mitos que se están diciendo. Y quizás el otro consejo que también daba era el saber
o sea, cuándo reaccionar y cómo reaccionar. Porque si se va a reaccionar ante una situación xenofóbica para generar más conflicto, no tiene ningún sentido. Solamente hay que reaccionar cuando se sabe que se puede tener un diálogo para transformar la mentalidad de la persona que está actuando de esa forma. Y eso pasa por hacerles ver a estas personas que los venezolanos no se van de forma voluntaria, sino porque viven una realidad tan aterradora en el país de origen que no tienen más remedio y por eso van a los países receptores en las condiciones que llegan. Y el último consejo, o digamos tip, recomendación para la persona que está ante esta situación es saber quiénes son sus aliados. Si estamos en una actividad más pública y de advocacy por los derechos de los venezolanos, obviamente saber quién en el gobierno va a estar en esta agenda que ante una situación de discriminación va a poner la línea y va a decir esto no es así, pero también a nivel individual en la escuela para el niño venezolano, el joven venezolano que está yendo a la universidad, o a donde va la persona a comprar los víveres en el supermercado, saber en esos espacios también quiénes son tus aliados para saber a quién hay que recurrir a la hora de enfrentar una situación incómoda y triste y de verdad no se la desea a nadie, pero hay que estar preparado por si llegasen a pasar. Esos serían mis tips. Muchas gracias. Bueno, David, creo que la pregunta también iba un poco dirigida hacia ti. Bueno, yo creo que de Tilde fue bien amplia en la respuesta. Soy venezolano, soy refugiado, soy venezolano, soy refugiada. Los venezolanos no podemos ser agredidos, ni insultados, ni ofendidos por nuestra nacionalidad. Vaya la autoridad competente. Yo sé que a veces da miedo, pero créanme que más miedo le puede dar a la autoridad que su país se vea expuesto a que haya tratos crueles y degradantes hacia los inmigrantes. Entonces, yo siempre he recomendado a que vaya la autoridad competente, y hay muchas organizaciones. En este caso, bueno, Naciones Unidas a través de OIM y ACNUR, la sociedad civil, que a través de ONGs como el Consejo Noruego de Refugiados, el Consejo Danés de Refugiados y muchas otras que pueden servirle de apoyo a los venezolanos para denunciar cuando son víctimas de xenofobia. Y bueno, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales también, obviamente hoy hay que tener mucho cuidado también con lo que se lee, se analiza, se interpreta en las redes sociales, porque bien sabemos que hay a veces mucha información que no es cierta, pero también hay muchas otras denuncias que son muy serias y que cuando se hacen de manera responsable y con información certera, a más de uno le ha servido. Así que eso también es una vía. Muchísimas gracias. Ahora les pregunto, y creo que esta pregunta la podemos complementar con uno de los participantes, Carlos Maramara. ¿Hay alguna proyección del comportamiento migratorio luego de la pandemia? Es decir, ¿existe algún plan, alguna meta post pandemia para ayudar a los venezolanos a volver al país, o capaz los que se quedan en el extranjero? No sé, yo creo que David, de las proyecciones de ONU, creo que era 6,5 millones para cierre de 2020 en lo que es el número global de venezolanos que se habrán ido de Venezuela, ¿no? Es así, ¿verdad? 6,5. Obviamente no está el factor pandemia, no sé, ahora probablemente yo pienso que se va a incrementar por razones de las condiciones que siguen deteriorándose en Venezuela, por razones de reunificación familiar, que está estudiado también empíricamente, de que es otra razón que va a mantener los flujos moviéndose, y lo que explicaba David, si la perspectiva del venezolano es que va a seguir el status quo como está y no va a haber un cambio de régimen, yo pensaría que también van a continuar. David. Sí, no, dos temas. Uno, eso aprovecho para quizás responder otra pregunta que ya está muy relacionada. Las personas que han regresado. Han regresado 75.000 venezolanos aproximadamente, pero hay que saber diferenciar. 25.000 lo hicieron en las primeras 72 horas después que se cerró la frontera. Forman parte de lo que se llama la migración pendular. La migración pendular es aquella que va por unas horas o unos días, muy pocos, a Colombia, por ejemplo, a comprar medicina, a comprar alimentos, cualquier otro artículo de primera necesidad, y regresan.
Entonces, eso fue eso un grupo de personas, pero realmente por razones estrictamente humanitarias. Desde que empezó el coronavirus, son 50.000 venezolanos aproximadamente que han regresado, la abrumadora mayoría de Colombia, se calcula que cerca de 3.000 lo han hecho desde Brasil. El tema es los tratos crueles y degradantes que han estado sometidos los venezolanos que han regresado. El número 2 de la Gobernación del Zulia, Lisandro Cabello, los tildó de arma biológica a los venezolanos que regresan. Dijo que debían pasar la cuarentena en una celda. Dijeron que iban a marcar las casas de aquellos que regresaran. Y el régimen tiene todos los días, durante las últimas semanas, responsabilizando a aquellos que retornan de los nuevos casos de coronavirus. Ante ello nosotros nos hemos pronunciado, el secretario general se ha pronunciado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, y no vamos a dejar de seguir haciendo un seguimiento exhaustivo, riguroso, de la situación de los venezolanos que han regresado, que además han sido hacinados en albergues, han dormido en el piso, en el terminal de autobuses de San Antonio del Táchira, les habían ofrecido 3 comidas diarias y cosa que no se ha cumplido, y por si fuera poco, muchos han sido extorsionados. Se podrá imaginar que no todos viven en el estado Táchira, se quieren trasladar a las ciudades donde está su familia. Algunos, por ejemplo, quieren son de Barquisimeto, otros de Caracas, otros de Valencia, y les cobran en dólares o en pesos colombianos para trasladarlos, cuando esto debería ser un corredor humanitario. Ahora bien, ese ha sido el fenómeno, digamos, nuevo que ha habido en el marco del coronavirus. Venezolanos, digamos, regresando. La mayoría, como ya decía Betile, quiere estar cerca de su familia. Imagínense si la pandemia ha afectado a los países más desarrollados del mundo. Imagínense lo que puede pasar en Venezuela, que lo que tiene son 84 camas con respiradores para 27 millones de personas. Entonces mucha gente quiere estar cerca de su familia porque la situación en Venezuela ya de por sí era grave antes de la pandemia, y como ya decía Betile, no ha mejorado en absoluto, ha empeorado en estos 3 meses. Obviamente hay gente que se quedó sin trabajo, millones de personas en el mundo lamentablemente se han quedado sin trabajo por las consecuencias que está dejando el coronavirus, otros han sido desalojados y han decidido regresar. Ahora, de post-pandemia, mira, esa es la pregunta quizás más difícil hoy de responder. Naciones Unidas ciertamente habla de 6,5 millones de venezolanos que pudiesen estar desplazados para finales de 2020. Esto fue pre-coronavirus. Nosotros en la OEA vamos un poquito más allá. Nosotros creemos que esto puede llegar a 7 millones. Hay una diferencia de 500.000 personas con respecto a Naciones Unidas. De todas maneras, 6,5 millones o 7 millones es algo dantesco, y ahí sí pasaríamos a Siria oficialmente, en menos tiempo, por cierto, porque la crisis siria va para una década. Nosotros llevamos 5 años, en la mitad del tiempo. ¿Qué puede pasar después del coronavirus? Es muy difícil saberlo. Y lo digo por lo siguiente. Lamentablemente el régimen ha utilizado la pandemia para profundizar el control social, ampliar la represión, y Venezuela hoy posiblemente es uno de los países más aislados del planeta, con Corea del Norte. Venezuela está tan aislada que ni siquiera los vuelos por razones humanitarias se están permitiendo que lleguen. Es algo completamente a discreción de la dictadura. Y ya relaté la situación de quienes están retornando por tierra. De hecho, hay muchas personas con las que yo me he comunicado que tenían pensado regresar a Venezuela, y después de los tratos crueles y degradantes de la dictadura han decidido mejor no regresar. Si no hay una solución a la situación actual en Venezuela, es decir, si en las próximas semanas o meses no se logra restituir el orden democrático, y supongamos que se reabran las fronteras, cosas que yo tengo dudas del lado venezolano. Una cosa es que Colombia y Brasil estén dispuestas a abrirla, pero no sé si Maduro esté dispuesta a abrirla nuevamente. Es una decisión estrictamente política que el usurpador tomará en caso de que siga usurpando funciones cuando ese momento llegue. Puede haber una estampida de venezolanos. Sí puede haber una estampida de venezolanos. Sí podemos estar viendo decenas de miles, si no cientos de miles de venezolanos en muy poco tiempo yéndose, porque la situación ha empeorado. Por ejemplo, el tema de la gasolina, y ustedes, muchachos, están allá en Venezuela. La situación de la gasolina ha empeorado tremendamente. Las colas que se han hecho en estos meses por tener un tanque de gasolina es algo absurdo. Entonces, ante esa desesperación, entre otras, la situación alimentaria, la situación de salud, lo que hemos venido hablando en todo el foro, evidentemente puede generar que si la frontera se abre de nuevo, pues veamos cientos de miles de personas y volveremos a ver imágenes del puente internacional Simón Bolívar repleto de gente desesperada por llegar a Colombia. Cosa que, por cierto, además va a ser más complicada que en otros momentos, porque Colombia va a estar viendo el coletazo del coronavirus, como todos los países. A diferencia de años anteriores, uno iba a Ecuador, a Perú y a Chile, ahora esos 3 países están pidiendo visa. Entonces puede generarse una situación muy complicada de ese lado
de Sudamérica, y no se extrañen entonces que hay un aumento de personas ingresando a Brasil, que para Brasil ante el coronavirus aproximadamente 550 personas estaban llegando a ese país saliendo de Venezuela. Mi mayor preocupación aquí, y perdónenme si me extendí en esta parte de la respuesta, pero que creo que es una cosa crucial, la verdad es que es un gran acertijo lo que vaya a hacer el régimen con la frontera. Yo les confieso que estoy profundamente preocupado porque se están aprovechando de esta situación para aislar cada vez más a los venezolanos, para aumentar la desesperación, y es una forma de controlar mucho más a la sociedad. Entonces los caminos irregulares van a aumentar, la vulnerabilidad de los venezolanos ante los grupos irregulares va a ser cada vez mayor. Personas desesperadas, inclusive yéndose por el Caribe, puede estar ocurriendo. Ayer leí un reportaje muy duro en Trinidad y Tobago de que hay una red de hasta 4.000 mujeres han sido traficadas por Trinidad y Tobago en los últimos 4 años. Entonces, esto es un tema en el cual, bueno, vamos a estar muy pendientes de denunciar, de llevarlo a la instancia que haya que llevarlo, pero sin duda alguna la pandemia está siendo utilizada en Venezuela para el control social, para la represión y para el aislamiento. Muchas gracias, Betilde, David. Lamentablemente se nos está yendo un poco el tiempo rápido, sin embargo podemos cerrar con esta pregunta bastante interesante, y es, ¿qué opinan sobre la situación de los venezolanos bajo el programa migratorio MPP, por sus siglas en inglés, si no me equivoco, Protocolos de Protección de Migrantes, en la frontera México-Estados Unidos? Pregunta Jorge Márquez si hay algún programa desde la OEA o la ONU que pueda proveer asistencia a los mismos. A ver, bueno, yo estuve ahorita en noviembre del año pasado en El Paso, bueno, sería El Paso del lado de Estados Unidos y Ciudad Juárez del lado mexicano, precisamente para ver la realidad. Bueno, obviamente la mayoría de migrantes que pasan por ahí son centroamericanos, ¿no? De Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, estuve con venezolanos, había un contingente importante, aunque menor, pero importante, de venezolanos que estaban siendo parte de ese programa, creo que es protocolo, bueno, no sé el nombre, no es protocolo, tiene otro nombre, pero es programa de migración, que en lo que consiste es que las personas, independientemente de su nacionalidad, van a Estados Unidos, o sea, cruzan la frontera, llegan usualmente en vuelos hasta Cancún y de ahí se van en carro hasta la frontera norte, cruzan la frontera a Estados Unidos y cuando están en territorio en Estados Unidos piden el asilo. Sin embargo, la actual administración de Estados Unidos ha puesto una cuota de la cantidad de personas que pueden beneficiarse de ese programa, y van analizando siempre en un tercer país, que termina siendo México otra vez. Entonces, el acuerdo es entre autoridades migratorias de Estados Unidos con autoridades migratorias de México. El venezolano o de la nacionalidad que sea cruza la frontera, pide el asilo, la autoridad migratoria de Estados Unidos, digamos, recibe la aplicación y empieza su curso, pero los devuelven en coordinación con autoridades mexicanas, migratorias mexicanas, a esperar en el lado de México. Y ahí, lamentablemente, vuelven a tener la misma situación de muchos venezolanos que vimos en la frontera con Brasil, que con David vimos en la frontera en Colombia, viviendo en carpas, viviendo en albergues, porque están esperando el turno para poder ir a hablar con un juez del lado de Estados Unidos, para ver si les van a aceptar la solicitud de asilo o no. ¿Qué se está haciendo? Es delicado porque en este caso es el gobierno mexicano que está haciendo el Estado que le da protección a los venezolanos mientras esperan, y en acuerdo con Estados Unidos, mientras esperan el turno para que evalúen su aplicación. Usualmente quienes están muy presentes allá dándole, para la OEA es algo delicado poder entrar con un programa de atención, tiene que ser siempre con la venia del gobierno mexicano. Y hasta ahora no han habido esas conversaciones. O sea, el propósito de mi visita fue para ver qué se podía hacer, pero todavía estas discusiones más políticas continúan. Quienes están muy presentes ahí son las iglesias, la iglesia evangélica, la iglesia católica y el Estado mexicano, que sí les provee albergues, les provee alimentación. Yo estuve en los albergues donde están los venezolanos, además de gente de otras nacionalidades, incluidos también extracontinentales, debo decir.
pero sí están niños con adultos, mujeres, tratan de separarlos y hacer lo que se puede en un gran galpón, pero sí, también parte el alma ver a los venezolanos en esa situación. Muchos de ellos lo hacen porque no tienen pasaporte, porque no han podido adquirir un pasaporte, no tuvieron los miles de dólares para pagar las coimas y poderlos sacar, y tampoco tienen visa para entrar a Estados Unidos. Muchos venezolanos, por ejemplo, llegan con visa de turista y hacen un overstay, ¿no? Se quedan más allá del tiempo permitido y así es como inician su proceso. Estas personas que llegan por la frontera norte, norte de México hacia Estados Unidos, lo hacen porque usualmente no tienen ni documentos ni visas para poder iniciar un trámite en Estados Unidos. No, creo que Betty lo explicó muy bien. Yo la última información que solicité a la Embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos, la Embajada del Gobierno Interino, es que ya poco más de la mitad de las personas que estaban detenidas en los centros de reclusión migratorios han sido liberados. Después cada uno de ellos tiene que pasar por un trámite de migración, pero la inmensa mayoría, entiendo que incluso hasta todos los que han sido liberados, al menos por estas gestiones, no han sido deportados. En todo caso, creo que ha habido algunos que han ido a otros, se han permitido a otros países. Todavía quedan aproximadamente 500 personas, un poco más, en esta situación, en los centros de reclusión migratorio. La mayoría, por cierto, entiendo ahora, me sorprendió en el estado de Arizona, el 30% en el centro de reclusión del estado de Arizona, pero también hay en otros centros de reclusión como en el estado de Luisiana, Florida, Texas y California. Y bueno, esperemos que estos venezolanos pues puedan salir muy pronto. A mí no me deja. Esto es uno de los temas que a mí no. Yo escuchaba a Betilio ahorita, no he tenido oportunidad de visitar la frontera mexicano-estadounidense. Pero así como a mí me impactó haber ido al Caribe, ir a ver Curazao y ser testigo de cómo los venezolanos hoy toman peñeros o balsas, como hacían los cubanos para llegar a la Florida hace un tiempo, es increíble ver hoy a los venezolanos entrando a la frontera de los Estados Unidos conjuntamente con guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Eso era algo impensable. Y nuevamente vuelvo al principio de esta presentación, de este foro. ¿Cuán desesperado tiene que estar hoy un venezolano? Imagínense ustedes, uno ve el final, que es tratar de entrar a los Estados Unidos. Pero ¿cómo llegó ese venezolano allí? ¿Cómo llegó ese venezolano allí? Miren, a lo mejor caminó o agarró un bus prácticamente por todo Centroamérica para poder llegar a México y de México tratar de entrar a los Estados Unidos. Entonces, es una situación muy, muy delicada. Y bueno, recordemos que Estados Unidos es un país que, si bien es cierto, no solemos ver en los registros de migrantes y refugiados venezolanos, aquí se calcula que aproximadamente puede haber 450.000 venezolanos en Estados Unidos. Y lo que pasa es que fue un país que recibió las primeras olas migratorias. Bien sabemos que las comunidades más grandes de venezolanos en Estados Unidos están en la Florida, específicamente en Miami, en Texas, específicamente en Houston. Pero este es un país que ustedes se sorprenderían, que en ciudades hasta como en Kansas City, o en Chicago, o en Seattle, que están bien, bien lejos y que no son las primeras que uno llegase a pensar con respecto a migrar, hay ya hoy comunidades de venezolanos y comunidades de miles de venezolanos. Muchísimas gracias a ambos. Creo que las respuestas estuvieron bastante concretas, bastante explicativas. Y desde Más Ciudadanos, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos a seguir forjando y formando también líderes sociales positivos a través de la educación de calidad y, bueno, facilitando herramientas como estas, con estos temas tan necesarios en la actualidad, para seguir desarrollando nuestras capacidades como jóvenes. Sí, yo quería, para despedir a David y Betil, de que sé que están cansados y tienen muchísimos compromisos, darle las gracias por todo el trabajo que vienen haciendo por nuestra diáspora. Yo creo que si hiciéramos una encuesta acá, todos tenemos un familiar, un hermano. En mi caso, yo tengo un hermano, mi hermano mayor, fuera de casa. Y es muy duro que los venezolanos, tantos años después, bueno, muchos de nosotros somos descendientes de europeos, de migrantes, y que años después tengamos que ver, o que nuestros abuelos tengan que ver, que sus nietos se fueron del país y están pasando prácticamente por el mismo proceso. Es muy duro, pero gracias de verdad de todo corazón por todo el trabajo que están haciendo. Les decía a Betil de que mucha gente no sabe y no está consciente de que hay
hermanos venezolanos haciendo un trabajo tan grande como el que hacen ustedes. Y de verdad, un honor contar con ustedes. Tienen las puertas abiertas siempre. Es así. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande y cuídense. Un honor. Gracias a todos.